Buenas chicos, chicas, continuamos donde lo dejamos en el último vídeo. Vamos a ver ahora el apartado 5, recordar, sí, correcto, el apartado 5 y el apartado 6, ¿vale? El apartado 5 es el ciclo celular y el apartado 6 son los cromosomas. Quito la imagen que tenemos aquí de la portada del tema y comenzamos. Vale, bien. El ciclo celular. Desde que una célula se crea por división de otra preexistente hasta que esa célula completa su ciclo de vida es lo que denominaríamos el ciclo celular. Cuando una célula completa su ciclo de vida puede o bien morir o bien volver a dividirse, ¿vale? Entonces este periodo de tiempo es el que denominaríamos el ciclo celular. ¿De qué depende que una célula tarde más o menos tiempo en cumplir con ese ciclo? Bueno, pues va a depender de varios factores. Primero, del tipo de célula. Hay células que se dividen muy rápido, como las células del epitelio intestinal, que en unas pocas horas han cumplido su ciclo. Hay que pensar que esas células son unas células que sufren también mucho desgaste, y entonces quizá ahí es donde radica que tengan que estar continuamente renovándose porque, pues bueno, como he comentado, sufren a la hora de hacer la digestión, de absorber los nutrientes, pues sufren un desgaste mayor. Hay otras células, en cambio, que tienen un ciclo mucho más lento, ¿vale? Es decir, que viven muchos más años. Incluso hay células que una vez fabricadas ya no van a morir, salvo cuando se produce la muerte del individuo, ¿vale? Como pasa, por ejemplo, con las neuronas. Cuando las neuronas se van fabricando, una vez que se ha fabricado una neurona, esa neurona permanece durante toda la vida del individuo, ¿vale? Con lo cual, dependiendo del tipo de célula, el ciclo celular puede tardar más o menos tiempo en cumplirse. Otros factores que influyen también en la duración del ciclo celular son los factores ambientales. Si una célula se encuentra a gusto, cuando digo a gusto me refiero a que tiene buena temperatura, que tiene buena humedad, que no le faltan nutrientes, que la composición química del medio es la idónea, esa célula probablemente hará un ciclo celular más rápido que si esa célula se encontrara en algún medio en el que o faltaran nutrientes o químicamente fuera un medio más agresivo hacia ella, ¿vale? O hubiera problema de temperatura. Entonces también, dependiendo de esos factores, la célula durará más tiempo o durará menos tiempo, ¿vale? Me refiero al ciclo celular. Si fuéramos un organismo unicelular, es decir, si fuéramos una bacteria, el ciclo celular coincidiría con nuestro ciclo de vida, ¿vale? Como somos pluricelulares no sucede eso. Nuestro ciclo de vida dura una serie de años y nuestras células, algunas sí que van a vivir como nosotros, pero hay otras que no, hay otras que van a vivir mucho menos porque se están reponiendo continuamente, ¿vale? En el caso de las células eucariotas vamos a distinguir dentro del ciclo celular una serie de fases, ¿vale? Si nos vamos al dibujito este que tenemos aquí en la página 115, veréis que se observa un círculo, ¿vale? Y en el que tenemos como tres quesitos de un color azul más o menos y otro tirando a morado o lila. Vale, esta línea que yo estoy marcando aquí ahora en este momento es la que indicaría el inicio del ciclo celular, es decir, es el momento del tiempo en el que una célula acaba de nacer por división de una célula madre preexistente y entonces va a comenzar su vida. Lógicamente, cuando una célula nace, lo hace con un tamaño menor al original y lo primero que tiene que hacer es crecer, ¿vale? Por eso esta etapa se conoce como etapa G1, G de crecimiento, de grow en inglés, ¿vale? Entonces, en esta etapa la célula lo que va a hacer es alcanzar su tamaño definitivo, ¿vale? Su tamaño adulto. Es la etapa en la que, digamos, transcurre la mayor parte del tiempo del ciclo. Pueden suceder dos cosas, que al final de esta etapa la célula se vaya a volver a dividir o que la célula ya no se vuelva a dividir. En el caso de que esa célula, una vez que ha crecido desde que nace hasta que alcanza el tamaño adulto, deja ya de dividirse, es decir, ya no vuelve a dividirse, se hace adulta, sucede lo que denomina, que es lo que estoy marcando aquí, se denomina la diferenciación celular, que además también en el texto lo tenéis justamente aquí, ¿vale? Cuando hablamos de diferenciación celular nos estamos refiriendo a que esa célula se especializa, ¿vale? Es decir, mientras está creciendo en tamaño, es una célula que todavía no puede ejercer su función adulta, ¿vale? Y cuando ya llega al tamaño adulto y se diferencia,
lo que está haciendo es que se está convirtiendo en la célula definitiva. Y entonces pues tendrá una forma u otra dependiendo de cuál vaya a ser su función. Si es una célula muscular, pues cuando se diferencie la célula pues adoptará esa típica forma de uso, ¿vale? Que es al principio más estrecha, después más ancha y después más finita, o tendrá la típica forma de célula estrellada que tienen, por ejemplo, las neuronas, ¿vale? ¿Qué sucede si la célula que acaba de nacer ha crecido hasta el estado adulto y ahora se va a volver a dividir? Porque entonces pasaríamos a la siguiente etapa, la etapa S. Se llama etapa S porque es una etapa de síntesis. Recordad que os comenté que síntesis significa fabricación. Bueno, pues en esta etapa lo que va a suceder es, como os indica aquí en este pie de imagen, se va a producir la replicación del ADN, con lo cual la molécula de ADN se duplica. ¿Por qué una célula duplica en un momento dado su molécula de ADN? Pues a ver, tiene sentido. Si de una célula vamos a generar 2 células hijas, cada célula hija tendrá que tener una copia de ADN. ¿Por qué? Porque si esto no pasara y una célula se dividiera sin haber duplicado previamente su ADN, podrían pasar 2 cosas, o que una célula hija se llevara todo el ADN y la otra no se llevara nada, con lo cual no sería una célula viable, o que cada célula hija se repartiera el ADN y al final lo que tendríamos serían 2 células hijas con menos ADN que la madre, ¿vale? Y entonces ya no habrían los mismos genes y tampoco serían células viables. Entonces, siempre que una célula se va a dividir, necesitamos previamente que el ADN se replique, es decir, se haga una copia exacta, ¿vale? Y por eso, si os dais cuenta, aquí en la primera imagen vemos el cromosoma de la célula, ¿vale? Y vemos una única línea, una hebra, mientras que aquí vemos cómo ya tenemos 2 hebras, es decir, se ha creado una copia de la otra, ¿vale? Cuando la fase S haya terminado, entonces entramos en la fase G2. La fase G2 es una etapa también de crecimiento y ya lo que tenemos o lo que está sucediendo es la preparación de la división celular, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, esta hebra que estaba como más estirada, como con menos forma, aquí empieza a empaquetarse, después os enseñaré una imagen de ese empaquetamiento, y adopta el ADN, porque estamos hablando del ADN, es esa forma típica de X, que es la forma del cromosoma cuando va a ser dividido, ¿vale? ¿Por qué solamente nos dibujan un cromosoma en el dibujo? Bueno, pues por simplificar. En el caso de las células humanas tendríamos que tener 46 cromosomas, ¿vale? Pero por no dibujar 46 cromosomas nos muestran solamente uno, ¿vale? Aquí, en esta línea que estoy marcando ahora, acabaría la interfase. Resumiendo, en la interfase la célula ha nacido, la célula ha crecido hasta el estado adulto y han podido suceder 2 cosas. O se ha diferenciado y se ha hecho ya una célula adulta y no se vuelve a dividir, o comienza a prepararse para la división celular. Para lo cual, en la fase S crea una segunda copia del ADN y en la fase G2 continúa con el crecimiento y acaba con el empaquetamiento de esa nueva molécula de ADN para poder ser repartida. A partir de este momento comenzaría la siguiente fase, que es la fase M, o también se llama fase de división celular. Es una fase mucho más corta en el tiempo. La fase M, la letra M, viene de mitosis, porque va a ser la fase en la cual se va a producir la división del núcleo y la separación y la repartición de un núcleo para cada célula hija, ¿vale? Al final obtendremos 2 células hijas con el mismo contenido genético que la célula madre, pero con menor tamaño. Y entonces, pues claro, volveríamos nuevamente a esta línea de aquí, ¿vale? Hay veces en las que las células, como pone aquí en este pie de fotos, si lo leemos, dice: el ciclo celular está controlado de forma que cada célula se divide solo cuando es necesario. Cuando una célula se divide sin control, entonces tenemos un problema, y ese problema es que una célula que se divide de manera continuada sin ningún tipo de control forma una especie de masa informe de células, que es lo que denominamos un tumor, ¿vale? Será benigno o maligno dependiendo de si ese tumor provoca la muerte del tejido que hay adyacente o no, ¿vale? Si es un tumor benigno, pues simplemente va a salir un bulto que en un momento determinado se extirpa y no hay problema. Si es un tumor maligno,
es cuando tenemos el problema de los varios tipos de cáncer, ¿vale? Que podemos encontrar. Y entonces, pues ahí sí que hay que tratarlo más, porque claro, al provocar la muerte del tejido que hay alrededor, pues claro, afecta al resto de órganos, ¿vale? Bien, con esto tendríamos el ciclo celular más o menos visto y pasaríamos al siguiente apartado, que es el apartado de los cromosomas, ¿vale? Lo paso yo también aquí. Y bien, explicamos. Lo primero, cromosoma. Ya hemos hablado un poquito de los cromosomas. Un cromosoma es una estructura que contiene a una molécula de ADN, ¿vale? ¿Recordáis que vimos la diferencia entre cromatina y cromosoma? Bueno, cromatina era cuando el ADN estaba poco empaquetado, ¿vale? Era un ADN funcional, pero cuando la célula se iba a dividir necesitaba empaquetar ese ADN y formar esta estructura, que es el cromosoma. Fijaos que aquí tenemos dos imágenes, una en la que vemos un cromosoma único y otra en la que vemos un cromosoma doble, ¿vale? Esta sería la forma en la que tendríamos nuestro ADN si la célula no se fuera a dividir, ¿vale? Cuando la célula se va a dividir, lo que hace es que crea una copia de esta molécula de aquí, y por eso aquí a la derecha vemos que esta que estoy señalando ahora sería como este cromosoma, ¿vale? Y este lateral que estoy señalando ahora sería exactamente igual que este otro cromosoma, es decir, serían dos copias, ¿vale? Entonces, los cromosomas tal y como lo vemos aquí, solamente lo encontramos cuando la célula está en periodo de división. Cuando la célula está en la interfase, no vamos a encontrar al cromosoma de esta manera, ¿vale? Como mucho en las últimas etapas y no tan condensado. Bien, bueno, pues si desgranamos un poco el cromosoma, diremos que sus partes, básicamente, ahora os enseñaré otra imagen, van a ser estas. Lo primero, el cromosoma tiene forma de X y a esta estructura de aquí de la izquierda que estoy señalando se le llama cromátida, ¿vale? Tendría la cromátida de la izquierda y la que estoy marcando ahora, que sería la cromátida de la derecha. Se llaman cromátidas hermanas. ¿Por qué? Porque la información genética es idéntica. Pensad que la cromátida de la derecha, por ejemplo, ha surgido por duplicación o por replicación de la cromátida de la izquierda. Son copias exactas, ¿vale? Esas dos cromátidas que podrían estar independientes, resulta que están unidas por el centro. Y están unidas porque aquí en el centro hay una estructura que ahora os enseñaré un poco más a detalle, que se llama centrómero, ¿vale? Claro, al agarrarlo por el centro, las cromátidas se quedan así, con esa forma de X, y aparecen como si fueran cuatro estructuras, ¿vale? Los cuales reciben el nombre de brazos, ¿vale? Entonces, esta cromátida de la izquierda contiene un brazo arriba y un brazo abajo, y esta cromátida de la derecha, pues igual, contiene un brazo arriba y un brazo abajo. Los dos brazos de la derecha forman una cromátida, los dos brazos de la izquierda forman otra cromátida. Si nos vamos, a ver, un segundo, que escondo el libro de texto y muestro esta imagen de aquí. Vale, si os fijáis en esta imagen, bueno, esto es una captura de una presentación que yo usaba cuando daba biología en segundo de bachillerato, ¿vale? Aquí vemos lo que os he comentado antes, la diferencia entre cromatina y cromosoma. Fijaos, aquí a la izquierda, esto sería una molécula de ADN con su forma de doble hélice, ¿vale? Y aquí estaría unida a estas especies de cilindros de color verde que se llaman histonas. Cuando el ADN está unido a estas histonas, forma lo que se llama la cromatina. Cuando la célula no se está dividiendo, nuestro ADN está de esta manera de aquí, ¿vale? Cuando la célula se va a dividir, hay que empaquetar ese ADN. ¿Veis? Que es lo que pone aquí, empaquetamiento, ¿vale? De la cromatina. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza como a espiralizarse, ¿vale? Empieza a hacerse bucles, los bucles a su vez se van enrollando sobre sí mismos y estos enrollamientos se vuelven a superenrollar. Al final tenemos la imagen que veis aquí de la derecha, que sería la típica imagen de un cromosoma cuando está condensado del todo, ¿vale? Solo lo vemos así cuando la célula se va a dividir. Esta parte que estoy señalando ahora, esta constricción, esta zona más estrecha, sería el centrómero, ¿vale? Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos una imagen parecida aquí, ¿vale? A la izquierda, esto sería una micrografía electrónica con falso color, recordad que los colores no son así. Aquí veríamos el centrómero y aquí vemos un poco cómo sería la estructura interna de un cromosoma, ¿vale? Esto de aquí de la izquierda sería una cromátida, este de aquí de la derecha sería otra cromátida,
veis como estoy señalando un brazo, el brazo superior, el brazo inferior, esta zona del centro, ¿vale?, sería el centrómero, y después tenemos dos partes más, una que es esta de aquí que estoy señalando, ¿vale?, justo ahora, que se llama cinetocoro. Quedaos con ese nombre porque cuando hablemos de la mitosis va a aparecer, ¿vale? El cinetocoro, fijaos que es como una especie de ganchito que tiene cada cromátida aquí a la altura del centrómero, uno en la parte derecha y otro en la parte izquierda. Y bueno, y después la última parte, que son los telómeros son las zonas terminales de los cromosomas, ¿vale? Hay algunas teorías que hablan que el envejecimiento de las células viene y al final la muerte del individuo viene porque las células, cada vez que se van dividiendo, pierden parte de los telómeros y entonces se va acortando ese ADN, y esa podría ser una de las causas por las que se produce el envejecimiento celular y el envejecimiento del individuo y la muerte, ¿vale? Pero bueno, nos quedamos con esto, ¿vale?, con lo que yo os quería comentar, las partes del cromosoma. Volvemos nuevamente al libro, a ver, escondo el PDF y muestro el libro de texto, aquí lo tenemos, y entonces ahora nos vamos a ver cuántos cromosomas tenemos. Bueno, pues el número de cromosomas va a depender de la especie, pero sí que es verdad que dentro de una especie, todas las células de esa especie van a tener el mismo número de cromosomas. Es decir, si nos vamos a nosotros, al ser humano, todos los seres humanos tenemos en nuestras células la misma cantidad de cromosomas, excepto las células sexuales, los gametos. Es decir, si yo cogiera una célula mía de la piel, una célula del riñón, una célula del hígado, una célula muscular, una neurona, y hiciéramos un cariotipo, que al final es sacar los cromosomas, ordenarlos y hacerles una foto, ¿vale? Me adelanto y os muestro lo que sería un cariotipo. Esta foto de aquí, que estoy señalando, sería un cariotipo. Bueno, pues volvemos al ejemplo de antes. Si yo cojo cualquier célula de mi cuerpo y cuento cuántos cromosomas tienen, pues yo me encontraría, que iría contando, y encontraría 46 cromosomas, ¿vale? Ahora, si yo cojo un espermatozoide mío o cojo un óvulo de una mujer y cuento los cromosomas que hay dentro de ese núcleo, me voy a dar cuenta que hay 23. ¿Por qué? Tiene lógica. Los gametos, recordad que cuando se produce un individuo en la reproducción sexual, se producen por la unión de óvulo y espermatozoide. Si yo tengo que tener 46 cromosomas en mis células, el óvulo y el espermatozoide, cuando se unan, tienen que dar lugar a 46. Entonces necesito que el óvulo tenga 23 y el espermatozoide tenga también otros 23, ¿vale? Cuando nosotros estudiamos los cromosomas de una especie cualquiera, pongámonos a nosotros en el ser humano, vamos a ver que tenemos 46 cromosomas, pero resulta que cada cromosoma está repetido 2 veces. A los cromosomas humanos se les ha puesto número. Cromosoma 1, el 2, el 3, el 4, hasta el cromosoma 22, y después el 23 sería el sexual, que ahora lo comento. Bueno, pues nosotros nos damos cuenta al estudiar los cromosomas que tenemos aquí un cromosoma 1 y aquí hay otro que es igualito que el cromosoma 1. A esos cromosomas, como estoy marcando aquí en el texto, se le llaman cromosomas homólogos. ¿Por qué tenemos los cromosomas repetidos de 2 en 2? Pues también tiene lógica, porque uno de ellos fue aportado por el óvulo y el otro fue aportado por el espermatozoide. Es decir, uno tiene origen materno y el otro tiene origen paterno, ¿vale? Esos cromosomas van a tener la misma información genética, pero no van a ser copias uno de otro. Porque imaginaos que en el cromosoma 1 está el color del pelo, ¿vale? Está el gen que indica el color del pelo. Bueno, pues si mi madre es rubia y mi padre es moreno, probablemente esos cromosomas, aunque parezcan iguales, en el trocito donde está el gen del color del pelo, en el de mi madre habrá una información que es la que la hizo rubia y en la de mi padre habrá otra información que es la que le hizo moreno, ¿vale? Entonces tienen los mismos genes, pero no tienen exactamente la misma información, ¿vale? Como tenemos 2 copias de cada cromosoma, decimos que nosotros somos individuos diploides. Y diploide se simboliza con la letra o con el símbolo, en este caso, 2n, donde n es el número de cromosomas que tenemos y 2 nos indica que hay 2 copias de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, todas nuestras células van a ser diploides, van a ser 2n, menos nuestros gametos, como estoy señalando aquí, que van a ser haploides, porque nuestros gametos solo tienen una copia de cada cromosoma. Hay individuos, ¿vale? Es decir, hay especies
algunos hongos, algunos microorganismos, que por su naturaleza son haploides, es decir, solamente van a tener una copia cromosómica. Y por el contrario, hay algunas plantas, por ejemplo, que son poliploides, que pueden ser 3N, 4N, lo que quiere decir que de cada cromosoma tienen muchas copias, ¿vale? Esto no es ni mejor ni peor, es decir, no hay ninguna relación entre el número de cromosomas y la, ¿cómo lo diríamos?, la evolución o el estado evolutivo de la especie, ¿vale? No por tener más cromosomas una especie que otra está más desarrollada o está mejor adaptada, ¿vale? Al final todos tenemos un grado de adaptación que es independiente de la cantidad de cromosomas que tengamos, ¿vale? A ver, ¿qué más cosas tenemos? Bien, en esta foto de aquí de la izquierda tendríamos para una célula cualquiera, a ver los colores que ahí no se ven bien, vale, el color más clarito de la izquierda sería el cromosoma paterno y este de aquí, el más oscurito, el cromosoma materno. Esto que estoy señalando sería en una célula que no se fuera a dividir, ¿de acuerdo? Pero cuando la célula se fuera a dividir, ¿qué pasaría? Que el cromosoma paterno se duplicaría y originaría este de aquí, y el cromosoma materno también se duplicaría y originaría este otro de aquí, ¿vale? Lo que quiero que quede claro es que nosotros los cromosomas con la forma de X esta que no hacemos más que ver en todas las fotos, solo los encontramos cuando la célula se va a dividir, cuando está en periodo de división, ¿de acuerdo? Ok. Bien, lo siguiente sería ver los tipos de cromosomas que tenemos. Pasamos página, los tenemos, a ver un segundo que pase, ahora. Bien, tipos de cromosomas. A la hora de clasificar los cromosomas lo podemos hacer de muchas maneras y una de ellas es en función de la longitud de los brazos en relación al centrómero, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí tenemos 4 tipos de cromosomas, donde en este de aquí de la izquierda los brazos de arriba y los de abajo prácticamente tienen la misma longitud. Y nos vamos al extremo opuesto, que serían estos de aquí, donde los brazos de arriba prácticamente son inexistentes y los de abajo tienen toda la longitud. No es ni mejor ni peor que nuestros cromosomas sean de una manera o de otra, ¿vale? Simplemente es una característica. Cuando tenemos este caso, hablamos de cromosomas metacéntricos. El centrómero va a estar situado en el centro, ¿vale?, de la cromátida y por lo tanto va a generar brazos prácticamente iguales. En este segundo caso, el centrómero está ligeramente desplazado, no está en el centro pero tampoco está en una esquina, está ligeramente desplazado y eso origina que tengamos un cromosoma donde los brazos de arriba o los de abajo, me da igual, son un poquito más cortos que los otros, ¿vale? El siguiente estadio sería el de cromosoma acrocéntrico. El centrómero está muy desplazado hacia uno de los extremos pero no está en el extremo, ¿vale? Y entonces genera un cromosoma muy chiquitito, perdón, un brazo muy chiquitito arriba y un brazo mucho más largo abajo. Y por último tendríamos ya el telocéntrico. En el telocéntrico lo que sucede es que el centrómero está desplazado prácticamente al extremo y entonces solamente vamos a tener 2 brazos, ¿vale?, que son muy largos. Os enseño una imagen similar que tengo por aquí. Activamos PDF, desactivamos libro y lo veríamos por acá, ¿vale? Entonces, como dice aquí en esta diapositiva, en función de la posición del centrómero, distinguimos 4 tipos de cromosomas. En segundo de bachillerato podríamos hablar de los índices de proporcionalidad, ¿vale?, que es una división entre lo que mide el brazo corto y lo que mide el brazo largo. En cuarto eso no lo vamos a ver, ¿vale? Pero aquí, bueno, pues simplemente para que veáis. Metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico o telocéntrico, ¿vale? Y después tenía una última, no, pero esta la dejo para después. Vale, volvemos de nuevo al libro de texto y quitamos el PDF y entonces nos vamos al siguiente apartado y último, que sería el del cariotipo. Vale, ¿qué es un cariotipo? El cariotipo es el conjunto de los cromosomas que tiene un organismo, ¿vale? Entonces es como hacer una foto a esos cromosomas. Dentro de los cromosomas vamos a encontrar 2 tipos. Los cromosomas somáticos o cromosomas autosómicos, ¿vale? Estas 2 palabras van a ser sinónimas, somático o autosómico, y los cromosomas sexuales o heterocromosomas, ¿vale? ¿Qué es esto? Hemos dicho antes que el ser humano tenía 46 cromosomas.
Bueno, de esos 46 cromosomas, 44 son autosomas y 2 son cromosomas sexuales, ¿vale? 44 más 2, los 46. ¿Qué diferencia hay entre el cromosoma autosómico y el cromosoma sexual? Muy sencillo. En los cromosomas autosómicos están todos los genes que pueda tener ese individuo, menos aquellos genes que son los que determinan el sexo del individuo, ¿vale? Es decir, si va a ser chico o va a ser chica, ¿vale? Lo de masculino y femenino, eso está en otros cromosomas, que son los cromosomas sexuales. Entonces, en los autosomas, pues vamos a encontrar los cromosomas con los genes que dan lugar al color del pelo, al color de la piel, así vamos a ser más altos, más bajos, más gordos, menos gordos, si vamos a padecer una enfermedad u otra, ¿vale? Pero el que seamos hombre o seamos mujer, eso depende de los cromosomas sexuales, ¿vale? Que serían 2 y que se llaman así cromosomas sexuales o heterocromosomas. En el caso de la especie humana, el sexo masculino está determinado por la presencia de un cromosoma sexual X y un cromosoma sexual Y, mientras que en el sexo femenino vamos a encontrar un cromosoma sexual X y otro cromosoma sexual X, ¿vale? Es decir, 44 autosomas más 2 cromosomas X igual a femenino. 44 autosomas más un cromosoma X y más un cromosoma Y, ¿vale? Masculino. Se simboliza Y, pero se dice Y, ¿vale? Sería masculino. Para poderlo representar, ¿vale? Lo que hacemos es esta imagen que tenemos aquí, que es coger los cromosomas, los ponemos por parejas y por numeración. Los dos cromosomas 1, aquí arriba a la izquierda. Los dos cromosomas 2, al lado. Los dos cromosomas 3, al lado. ¿Vale? Os voy a poner una imagen un poquito más ampliada para verlo con más detalle. Damos libro, pasamos PDF y nos vamos a esta última. ¿Vale? Fijaos, aquí podemos ver un cariotipo femenino y un cariotipo masculino. No sé si lo llegáis a ver vosotros, pero aquí está el número de los cromosomas, cromosoma 1, 2, 3, 4, ¿vale? Bueno, pues este cromosoma 1, realmente tenemos las dos parejas, el paterno y el materno, ¿vale? No es que uno tenga una forma y otro otra, es que a lo mejor simplemente al situarlos ahí, pues uno se ha torcido de una manera o de otra, pero tanto este cromosoma de aquí como este otro cromosoma de aquí van a tener los mismos genes. No copias idénticas, pero sí los mismos genes. Vale, entonces fijaos que en este caso tenemos del 1 al 22, ¿vale? Es decir, 22 parejas, o lo que es lo mismo, 44 cromosomas, que son idénticos entre ellos, y aquí el que tenemos dentro del círculo sería la pareja de cromosomas sexuales. Como vemos que son los dos cromosomas iguales, ¿qué significa? Que esto es un cariotipo femenino, esto es un cariotipo de mujer, porque tenemos dos cromosomas X. En el caso del hombre, del sexo masculino, vamos a tener los mismos 44 autosomas, y cuando vamos a la pareja de cromosomas sexuales, fijaos que los cromosomas estos son súper diferentes unos de otros, ¿vale? Los voy a ampliar un poquito y me la traigo, a ver, vamos a ampliar un poquito más y me la traigo para acá. A ver si se está viendo bien. Vale, sí, aquí en un borde, pero se ve. Entonces, fijaos como el cromosoma X es mucho más grande que el cromosoma Y, ¿vale? El cromosoma Y. ¿De acuerdo? Esto nos está indicando que hablamos de un cariotipo de una persona de sexo masculino. ¿Vale? ¿Qué más? A ver, algo más. Bueno, sí, el cariotipo es típico de cada especie, es decir, en la especie humana siempre el cariotipo va a ser igual, y si al realizar un cariotipo a una persona vemos que hay alguna anomalía, es decir, que hay algún cromosoma que está repetido más de 2 veces o que nos falta algún cromosoma, entonces estaríamos hablando o estaríamos en el caso de algún tipo de enfermedad cromosómica, que las veremos, ¿vale? Cuando hay cromosomas de más o cuando hay cromosomas de menos. Siguiendo el texto que tenemos aquí arriba, por si nos dice algo nuevo, bueno, fijaos que aquí en lo que estoy subrayando, lo que os he comentado antes, el número de cromosomas no guarda relación con el nivel evolutivo de la especie.
tener más cromosomas que otra especie no significa que tú seas mejor ni estés más evolucionado, ¿vale? Aquí nos dice que el número de cromosomas va a ser constante, ¿vale? Siempre en todas las células de un organismo, excepto en los gametos, ¿vale? Y los gametos, como podéis ver, contiene la mitad de cromosomas que una célula normal, ¿vale? Y aquí arriba, bueno, pues habla de lo de diploide y haploide, que es lo que os he ido comentando yo, ¿vale? Bueno, pues con esto creo que lo tendríamos todo visto en el tema de cromosomas. Ya os dejaré anotados qué ejercicios hay que hacer de esta página. Y bueno, y ya pues nos vemos en el siguiente vídeo, donde comenzaremos ya la división celular, ¿vale? Bueno, pues un saludo y nos vemos.